Hola, ¿cómo están, queridos estudiantes? El día de hoy vamos a estar revisando la teoría de dinámica. Y vamos a entrar acá en nuestro índice a dinámica y podemos ver por acá algunas cosas muy importantes. Primero, ¿qué es la dinámica? Es la parte de la física que estudia el movimiento de los objetos importando las fuerzas que producen el movimiento. Recuerda, importa la fuerza que produce el movimiento. Este tema trata de fuerzas. Y también podemos ver por aquí la fuerza resultante. ¿Qué es la fuerza resultante? Es la fuerza total, la sumatoria de fuerzas, la fuerza neta que actúa en un objeto. También este video ya lo hemos visto. Vamos a analizar la primera ley de Newton. Todo objeto quiere permanecer en el estado en el que se encuentra, en movimiento o en reposo. ¿Esto qué quiere decir? Que los objetos cuando tienen inercia quieren mantenerse en su estado. Si un objeto se está moviendo va a querer permanecer en movimiento y si está detenido va a querer permanecer detenido. Eso es lo que explica un poco, por ejemplo, los accidentes de tránsito. Cuando un accidente de tránsito ocurre, sucede porque hay un objeto que está pues queriendo mantener su inercia. ¿Sí? Recuerda, el nombre de esta ley es la primera ley de Newton o ley de inercia. ¿Sí? Muy bien, vamos con la segunda ley. La segunda ley dice la aceleración que adquiere un cuerpo es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza resultante y es inversamente proporcional a la masa del objeto. Esta es la segunda ley de Newton, también llamada ley del movimiento. Acá también podemos explicar esto de una forma más fácil, que si la aceleración es más grande va a ser la fuerza. Y acá un ejemplo sencillo es el disparo de una pistola, porque una bala es tan dañina al impactar contra el cuerpo de una persona, si la masa de la bala es muy pequeñita. Lo que pasa es que la bala tiene una gran aceleración, por lo tanto va a tener una gran fuerza de impacto. Una persona que recibe un disparo generalmente tiende a caer al piso inmediatamente por la gran fuerza de impacto, ¿sí? A mayor aceleración, mayor fuerza. La tercera ley de Newton nos dice que a toda fuerza de acción le corresponde una fuerza contraria de reacción del mismo valor. Esta ley se llama tercera ley de Newton o ley de acción y reacción. Y esta es la que indica por qué los objetos pueden mantenerse en equilibrio. Si digamos, en este momento tú te encuentras sentado en una silla, ¿por qué la silla no se rompe? Es porque pues tu peso actúa hacia abajo y la silla reacciona a tu peso con una fuerza que impide que te caigas, ¿sí? Que impide que la silla se rompa. Pero también podría suceder que si estás sentado en una silla que está vieja, que las patas están mal, entonces si tú te sientas, la fuerza de reacción no va a ser suficiente y te vas a caer, ¿no? Entonces, cuando los objetos están inmóviles sin moverse, entonces existe esta ley de acción y reacción. Recuerda que las leyes de Newton son aproximaciones, no son totalmente exactas, ¿no? Y acá puedes ver un breve resumen de las tres leyes. La primera ley, ley de inercia. La segunda ley, ley del movimiento, que esta ley tiene una fórmula. Y la tercera ley, ley de acción y reacción. Continuando, vamos a hablar de la fuerza de fricción. Es aquella que aparece en las superficies ásperas o rugosas y siempre se opone al movimiento. La fuerza de fricción es coeficiente por normal, como puedes ver en la fórmula que está aquí, ¿sí? No te olvides, superficies ásperas si se opone al movimiento. Superficies ásperas, por ejemplo, como la arena de una playa, ¿no? Cuando tú caminas por la arena de una playa, no es como que puedas caminar igual como en un piso, porque como que te hundes un poco, ¿no? Pero si vas a la parte mojada de la arena, ahí uno sí puede caminar con facilidad, ¿no? Entonces, eso hay que tener presente. Acá hay un pequeño error en nuestra diapositiva. No, está bien, está bien. El coeficiente de fricción es un número que indica qué tan áspera es una superficie, ¿ya? Si una superficie es muy áspera, tiene más coeficiente de fricción. Si es menos áspera, o mejor dicho, lisa, tiene poco coeficiente de fricción, ¿ya? Todas las superficies tienen un valor de coeficiente de fricción. Y acá es necesario mencionar que hay dos tipos de coeficiente de fricción. El coeficiente de fricción estático es el que aparece cuando el movimiento de un objeto está a punto de empezar. ¿Sí? Cuando está a punto de empezar el movimiento, en ese momento hay que vencer la inercia del movimiento, la inercia que hablábamos hace un momento, para que
se pueda mover. Por lo tanto, como que hay que vencer la inercia, ese objeto en ese pequeño instante antes de empezar es más difícil de moverse. Y cuando ya se está moviendo es un poco más fácil. Acá el segundo coeficiente es el coeficiente de fricción cinético. Es el que aparece cuando el objeto ya se está moviendo. No te olvides que el coeficiente estático siempre, siempre, siempre es mayor que el cinético. Vamos a sistema. ¿Qué es un sistema? Es un conjunto de objetos los cuales tienen las mismas leyes físicas aplicadas a ellos, ¿no? Como puedes ver acá, hay dos objetos con una polea, acá hay otros tres objetos también con una polea. Un sistema es un conjunto de objetos. Si tú estás ahorita en una mesa, todo lo que tengas encima de la mesa, digamos un cuaderno, lapiceros, una cartuchera, un vaso, todos ellos son un sistema. Si digamos ocurriera un temblor, el temblor no solo va a afectar al cuaderno, no solo va a afectar a los lapiceros o la cartuchera, sino a todo lo que está encima. ¿Sí? Por eso se llama sistema. Continuando, algunas diferencias entre masa y peso, pues la masa es la cantidad de materia que contiene un cuerpo, es una medida de la inercia, y el peso es una fuerza de atracción debido a la gravedad de la Tierra. Recuerda, masa y peso no es lo mismo. Mucha gente lo confunde. La masa es una magnitud escalar porque se mide solo en números. El peso es una magnitud vectorial porque se utilizan vectores para representarlo. La masa se mide en kilogramos, el peso se mide en newtons. La masa es igual en todo lugar porque no es afectado por la gravedad y el peso depende directamente de la gravedad. La masa se mide con la balanza y el peso se mide con el dinamómetro. No lo olvides, con el dinamómetro. ¿Ya? Generalmente suele suceder que cuando una persona va a una tienda y pide, digamos, que le despachen arroz, pide que le den 2 kilos y la persona que atiende te dice, muy bien, te voy a pesar, pero eso no es algo correcto, porque el peso no se mide en kilos, no se mide en newtons. Pero la convención, pues, o lo que más la gente usa es que pide masa en una tienda, pero a veces lo confunde con peso, ¿no? La masa en kilos, el peso en newtons. Continuando con lo nuestro, acá tenemos un video que vamos a ver después sobre cómo funcionan las bicicletas y también qué es la fuerza G. Ahora vamos a explicar un poco sobre la dinámica circular, ¿no? La segunda parte, todo lo que hemos visto hasta el momento es dinámica lineal, esto es dinámica circular. ¿Qué dice? La dinámica circular estudia las causas que determinan un movimiento rotatorio. La dinámica circular estudia las fuerzas que originan el movimiento circular. Entonces, aquí vamos a hablar ahora de cosas que giran, ¿no? Y es importante recordar que todo esto de la dinámica circular tiene que ver un poco con el MCU, con el movimiento circular uniforme. Te recomiendo que des una pequeña repasadita a los conceptos de MCU para poder entender mejor lo que vamos a hablar aquí. Vamos a mencionar sobre la aceleración centrípeta, que es una cantidad vectorial responsable del cambio de dirección de la velocidad tangencial. ¿Sí? La aceleración centrípeta es la que cambia la dirección de la velocidad tangencial. Para eso vamos a ver este gráfico. Acá podemos ver un radio, un objeto que está girando, y la velocidad tangencial va a ser la que esté acá en el borde. La aceleración centrípeta es esta que aparece aquí, con la letra A, en el centro. Por eso se llama centrípeta, porque está en el centro. Y esta aceleración es la responsable de originar el movimiento circular para dar, pues, la dinámica circular. La fórmula de la aceleración centrípeta hay dos tipos: velocidad tangencial al cuadrado sobre radio o velocidad angular al cuadrado por radio. Continuando con lo nuestro, vamos a ver un poco sobre la velocidad tangencial, que es una magnitud vectorial que su dirección es, como su nombre dice, tangente a la trayectoria. En este círculo de color rojo podemos ver esta flechita. Esta flechita nos indica la velocidad tangencial, ¿no? Que está tangente al movimiento, ¿no? Tangente quiere decir que es una línea que toca en un solo punto a la circunferencia, sin atravesarla, ¿no? También se le llama rapidez lineal, ¿no? O rapidez tangencial, o simplemente velocidad, nada más, ¿no? Pero no hay que confundir el módulo con el vector. El vector velocidad tiene un cambio constante, es una velocidad cambiante, mientras que el módulo de la rapidez lineal es constante, ¿no? Módulo, el valor, ¿sí?
También tenemos aquí a la velocidad angular, como su nombre dice, es la que se encuentra en el ángulo, ¿sí? Es la que se encuentra en el centro, ¿no? Podemos ver aquí en este dibujo acá abajo como en esta parte central de esta circunferencia se encuentra la velocidad angular y en el borde tenemos la velocidad tangencial. Una forma de entender la velocidad tangencial siempre es la velocidad del borde y la velocidad angular es la velocidad del centro. Dice que la velocidad angular es una cantidad vectorial que nos indica la rapidez con que gira un cuerpo rígido y la dirección en lo que lo hace. La dirección de esta velocidad se halla con la regla de la mano derecha. ¿Cómo es esto de la regla de la mano derecha? Si uno pone su mano derecha como que estuviera dando like, ¿no? Así, y en esa posición trata de destapar una botella, el dedo pulgar va a indicar para dónde se va a ir la tapa, ¿no? Si uno gira la mano hacia la dirección de los dedos, ¿no? De los 4 dedos, pues la tapa va a ir en la dirección del pulgar. Acá también tenemos las fórmulas, son bastantes fórmulas. La velocidad tangencial es la angular por el radio, también puede ser 2pi sobre periodo por el radio o 2pi por frecuencia por radio, ¿no? Tenemos estas fórmulas importantes. Y acá abajo también tenemos las fórmulas de velocidad angular, que es muy parecido a lo que tenemos acá arriba. Importante que tengas tu formulario a la mano porque es muy necesario para este tema, ya que hay muchas fórmulas. Continuando, vamos a hablar de la fuerza centrípeta y la fuerza centrífuga. En este tema hay que entender que todo está basado en la segunda ley de Newton. Cuando hemos estado viendo los conceptos de dinámica lineal, lo anterior, pues está basado en la segunda ley de Newton, que es sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. En este caso, la fuerza centrípeta también está basada en la segunda ley de Newton, que es como lo ves acá, fuerza centrípeta es masa por aceleración centrípeta. La gran diferencia es que en vez de tener, como teníamos antes en dinámica lineal, sumatoria de fuerzas o fuerza neta, la nueva sumatoria de fuerzas o la nueva fuerza neta se llama fuerza centrípeta, que es una fuerza que siempre está dirigida hacia el centro y es igual a la masa por la aceleración centrípeta. También se puede escribir la fórmula de esta manera, velocidad tangencial al cuadrado sobre radio, porque esa es la fórmula de la aceleración centrípeta. ¿Ya? Ahora la fuerza centrípeta también se puede entender como las fuerzas hacia el centro menos las fuerzas hacia afuera. Si tratáramos de un movimiento en la segunda ley, ¿no? en lineal sería las fuerzas a favor del movimiento menos las fuerzas en contra del movimiento es igual a la masa por la aceleración. Entonces tener muy presente eso. Esa es la fuerza centrípeta, siempre dirigida hacia el centro. ¿Y qué es la fuerza centrífuga? Acá importante. La fuerza centrífuga es una fuerza que aparece debido a dos cosas, a la primera y a la tercera ley. La primera ley, la ley de la inercia, cuando algo se hace girar y uno lo suelta va a querer seguir moviéndose. Entonces si uno suelta, el objeto que está girando va a salir expulsado, ¿no? Digamos que si fuera este de acá, va a salir expulsado por allá, en la dirección de la velocidad tangencial. Va a salir expulsado. Pero también eso se debe a que se cumple la tercera ley, la ley de la acción y reacción. No te olvides, la primera y la tercera ley son las que dan origen a la fuerza centrífuga. Recuerda, esta palabra centrífuga seguro la has escuchado, ¿no? En la lavadora de una casa existe el proceso de centrifugado. Y lo que sucede en ese proceso es que el tambor que tiene dentro la lavadora gira a mucha velocidad para que la ropa se pegue a los costados y así pueda sacarle el agua, ¿no? Como que la pueda exprimir de alguna forma. Y eso es todo lo que hay que recordar sobre la dinámica circular. No te olvides revisar este video todas las veces que necesites y nos estamos viendo en el siguiente. Bye.